Guatemala entra en una de las decisiones más delicadas en la historia, un estado de sitio nacional, una medida que en nombre de la seguridad suspende garantías, restringe libertades y amplía el poder de la fuerza pública. El presidente Bernardo Arévalo la decretó por 30 días tras ataques coordinados, motines en cárceles y una escalada de violencia que el gobierno considera una amenaza directa del Estado. Nos surge una pregunta. ¿Puede un Estado recuperar el control sacrificando derechos fundamentales de su población? En este contexto, pandillas como Barrio 18 y M13 vuelven al centro del debate, mientras que miles de ciudadanos quedan con derechos negados, como el derecho a la libre movilidad, al debido proceso, a la protesta, a la presunción de inocencia y a la protección frente a abusos del poder. Hoy queremos analizar este tema, por qué se tomó esa medida y qué hay en ese entorno. Y nos acompaña Héctor Silva Ábalos. Bienvenido, don Héctor, periodista de investigación y corresponsal de prensa comunitaria en Estados Unidos, con amplia experiencia en el cubrimiento de violencia, poder criminal, derechos humanos y gobernabilidad en Centroamérica. Bienvenido, Héctor. Oh, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Quiero arrancar preguntándote por qué o qué hechos concretos llevaron al gobierno a decretar un estado de sitio nacional y no una medida focalizada. Bueno, mira, primero sí creo que los hechos te dicen lo que sí hubo en Guatemala al principio de este año fue una escalada en la violencia, ¿no? En la violencia carcelaria y también en la violencia en la calle. En la violencia carcelaria, como sabes, hubo amotinamientos, hubo violencia y luego también el asesinato de 10 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, ¿no? Guatemala es un lugar violento, como varios países en Centroamérica, pero ha vivido en los últimos años un descenso en las cifras de violencia y las cifras delincuenciales, ¿no? Pero ha solido tener estos, digamos, picos de violencia que son provocados por diferentes situaciones en Guatemala, no solo por las pandillas, pero también últimamente bastante atribuidas a la violencia pandillera. Eso es lo que ha ocurrido y es sí un poco diferente a lo que habíamos estado viendo antes, porque como te digo, si se revisan las cifras de violencia, de homicidios, han estado bastante controladas si se les compara con los niveles centroamericanos, ¿no? Pero sí ha ocurrido esto y ha ocurrido a principios del año 2026, que también es un año cargado de incidencias políticas que hay que reseñar aquí, creo, ¿no? O sea, es un año en el que empieza el acomodo de piezas administrativas y políticas para la elección de los llamados funcionarios de segundo grado. En este caso, sobre todo el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, es la misma persona, pero también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también miembros de altas cortes, ¿no? Por la ley guatemalteca, esos procesos están precedidos de la elección de comisiones de postulación. Y históricamente en todo esto lo que se juega son muchísimos intereses políticos que vienen o que empiezan a jugar desde la selección de estas comisiones, que son las que al final presentarán los candidatos para estos puestos, ¿no? Y en este caso, lo más importante destacar es quizás la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, que será un funcionario o una funcionaria que va a sustituir al actual fiscal general, Consuelo Porras, que va a llevar a la postre 8 años en su puesto, y que es una funcionaria muy polémica por dos razones. Una, por su confrontación directa con el presidente de la República. La fiscal Consuelo Porras, desde la Fiscalía General, dirigió digamos, se le puede llamar una campaña desde el Ministerio Público para que el presidente actual no asumiera. ¿Y cómo lo hizo? Pues acusando al presidente, a su partido, al entonces presidente electo, de un montón de casos que resultaron sin fundamento. De hecho, en Guatemala se le identifica a ella como
casi como la jefa de la oposición, ¿no? De la oposición política. Entonces, toda esta violencia ocurre en este contexto en el que se juegan todas estas piezas políticas y el presidente Bernardo Arévalo no ha dudado en decir, en atribuir toda esta violencia que ha ocurrido recientemente y que se ha atribuido sobre todo a las pandillas a una jugada, a una movida política, ¿no? Y su respuesta ha sido precisamente la suspensión de garantías constitucionales. Ese es un poco el contexto de lo que está ocurriendo. Héctor, cuando se habla de este estado de sitio, ¿ustedes han podido establecer si se trataron de hechos aislados o es una forma de demostrar poder por parte de estructuras criminales para influir dentro del país? A ver, yo ahí comparto el análisis que hacen algunos criminólogos, exfuncionarios del Ministerio Público, analistas de inteligencia criminal, que plantean lo siguiente, ¿ve? Plantean que las pandillas en Guatemala, a diferencia de los países vecinos, El Salvador y Honduras, todavía no tienen una posición definida de actores políticos. Son grupos criminales de lo que algunos analistas llaman criminalidad de subsistencia. Es decir, no quiero explicarme bien, son grupos muy violentos que tienen una gran capacidad de violencia, que tienen una gran capacidad de asesinar, de extorsionar, incluso en el caso de Guatemala, de ejercer control territorial sobre algunas zonas, ¿no? O sobre algunas instituciones, incluidas las cárceles de Guatemala, ¿no? No creo en el caso de Guatemala se puede identificar a las pandillas como carteles del narcotráfico, por ejemplo, o como los únicos exclusivos generadores de violencia en el país. Creo que los grupos y las mafias criminales en Guatemala son mucho más complejas. Yo sí comparto un análisis según el cual las pandillas son parte de un ecosistema criminal que incluye a otros entes mucho más poderosos y con mucho más capacidad sistémica de generar violencia e impunidad. Le hace mafias políticas, le hace grupos de narcotraficantes, le hace grupos de violencia territorial ejercida en zonas de interés económico donde hay industrias extractivas como hidroeléctricas, minas, explotación ilegal de recurso natural como madera, etcétera, ¿no? Las pandillas, a diferencia de Honduras, las pandillas en Guatemala, a diferencia de Honduras y El Salvador, no tienen una capacidad total de dominio territorial, como si la tenían, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Entonces, este análisis lo que plantea es que las pandillas son utilizadas muchas veces como fuerza bruta, como músculo para operaciones que son más complejas, como operaciones políticas, que es lo que ha dicho el presidente Arévalo a la hora de justificar el decreto de este estado de sitio, ¿no? Usted está hablando de pandillas. Hablemos de las pandillas Barrio 18 y M13. Usted dice que pueden ser utilizadas como brazo armado para ciertos intereses de algunos poderosos que están detrás. ¿Quiénes podrían estar detrás y quiénes son estas dos pandillas? A ver, empiezo por las pandillas. El Barrio 18 y la MS-13 son dos pandillas que surgieron en Estados Unidos, allá por finales de los años 80, principios de los 90, en la zona de Los Ángeles, California, ¿no? Pandillas formadas por sobre todo migrantes centroamericanos y en inicio, sobre todo migrantes salvadoreños, ¿no? La MS-13, que es la Mara Salvatrucha 13, es una pandilla que nace y crece en Los Ángeles, formada por jóvenes centroamericanos, algunos de ellos con experiencia bélica por los conflictos armados que en esa época se vivían en lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Guatemala, Honduras. Ahí se crían en esta cultura de violencia callejera que ya existía en Los Ángeles, protagonizada sobre todo por pandillas mexicanas, afroamericanas, y esta pandilla surge digamos, como una cualidad identitaria, si se quiere, de miembros centroamericanos, ¿no? Luego la membresía salvadoreña se extiende y empiezan a formar parte de la MS-13, hondureños, guatemaltecos, pero generalmente es una pandilla centroamericana. Y el Barrio 18 es una pandilla
de origen mexicano, chicano, que ya existía en Los Ángeles y que empieza a aceptar reclutas, digamos, por utilizar la terminología militar, de jóvenes centroamericanos. Esa pandilla nace en Los Ángeles como una pandilla dedicada al narcomenudeo y a otro tipo de criminalidad callejera, y muchos de sus miembros son deportados en los 90s por las campañas de deportación de las administraciones de Clinton y de Bush, y de Bush hijo, ¿no? Y llegan a una tierra centroamericana con poca presencia de la administración de justicia, con mucha corrupción, con mucha impunidad. La respuesta es de estas administraciones centroamericanas es meter a muchos de estos jóvenes en la cárcel, que también son territorios sin ley, ahí se sofistican y ya empiezan a convertirse en actores que trabajan de la mano con grupos de narcotráfico, y que en los últimos años, al principio de este siglo, en la primera década de los años 2000, empiezan también a convertirse en algunos casos en actores políticos, ¿no? Y ya pues se desarrollan, evolucionan, se sofistican, ya van a la calle, tienen más capacidad criminal y se convierten en muchos casos, en los 3 países, durante muchos años, en los principales gestores y protagonistas de la violencia. Héctor, ya estamos hablando del externo. Ahora hablemos de cosas internas como el tema de las cárceles. Sí. ¿Quién está gobernando dentro de las cárceles? Algo similar ocurrió en Ecuador, que se desestabilizó mucho el país y se hacía desde las cárceles. En las guatemaltecas, ¿quién manda y qué intenciones tiene? A ver, esto tiene que ver con la otra pregunta que hacía de quiénes son los grupos que podrían estar en contacto con estas pandillas. En el caso específico de Guatemala, hay una red, es una estructura criminal, diría yo, diferente a lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Nosotros en general, periodistas, analistas, pensamos en estructuras criminales y automáticamente pensamos en el otro gran referente latinoamericano que tenemos, o no necesariamente latinoamericano, que es el cartel, por ejemplo, donde hay una jefatura única, una jefatura centralizada, y abajo de esa jefatura hay pues unos lugartenientes o tenientes, comandantes, y abajo de esos unos soldados, ¿no? Y esas estructuras pues tienen contacto con los poderes formales, económicos, políticos, y así funcionan. Digamos que el caso de estudio es el cartel de Medellín, por ejemplo, donde hay un Pablo Escobar y abajo hay unos lugartenientes, etc. O las mafias italianas, ¿no? Donde hay un don, unos consejeros, etcétera, ¿no? Esa es la estructura tradicional que tenemos. Las pandillas son un poco diferentes, sobre todo el caso de la MS, históricamente han funcionado a través no de una jefatura única, sino de una especie de mesas directivas que son representantes de unidades que se le llama clicas, ¿no? Pero en el caso de Guatemala es más complejo. En el caso de Guatemala lo que funciona es un concepto funciona una realidad que ha generado conceptos que son bastante novedosos en temas criminológicos, que es este concepto de se le llama de diferentes formas, ¿no? Algunos teóricos le llaman estructuras macrocriminales o redes complejas de crimen, y que básicamente no son una estructura única con una jefatura única, sino que son nodos de criminalidad, de corrupción política, de lavado de dinero, de narcotráfico, de criminalidad callejera, de subsistencia, que tienen círculos concéntricos, ¿no? Y que se contactan y trabajan juntos cuando es de conveniencia para esas redes, ¿no? En el caso de Guatemala, la red más importante de criminalidad política, que ha sido así reconocida por gobiernos del mundo, por Washington, por la Unión Europea, es lo que en Guatemala se llama el Pacto de Corruptos, ¿no? Que es identificado sobre todo con actores políticos que tienen relaciones con grupos criminales, narcotráfico, corrupción, mafias, y que han trabajado básicamente para mantener el poder político, para saquear al Estado guatemalteco, ¿no? Y para involucrarse en actividades criminales tradicionales como narcotráfico, usurpación de tierras, etcétera, ¿no? Este pacto de corruptos no tiene un liderazgo único, sino que son liderazgos diferentes que van correlacionándose dependiendo de los intereses del momento,
y dependiendo de las situaciones políticas del momento. Este pacto de corruptos, desde el final de los acuerdos de la guerra civil en Guatemala, del conflicto interno a finales de los 90, se ha ido reconfigurando y ha garantizado, salvo algunas excepciones, mantenerse muy cerca del poder político de Guatemala, ¿no? Eso ha sido cierto sobre todo en las últimas presidencias anteriores a las de Bernardo Arévalo, la presidencia de Jimmy Morales, bueno, de Otto Pérez Molina en los años 2000, de Jimmy Morales luego y de Alejandro Yamatei después, ¿no? Otto Pérez Molina, si lo recuerdas, en 2015 renuncia a la presidencia luego de una investigación que lo ubica como participante en una mega red de corrupción y saqueo del Estado que se llama La Línea y que tiene diferentes actores, que tiene diferentes formas de corrupción y que también desde entonces empieza a generar investigaciones de estas mega redes complejas, ¿no? Y en investigaciones en las que ya aparecen las maras como soldados, como músculo, como ejecutores de algunas actividades relacionadas con esto que se llama el pacto de corruptos, ¿no? En el caso actual, lo que el presidente Bernardo Arévalo dijo en una conferencia de prensa cuando anunció el estado de excepción es que atribuyó la acción de las pandillas a una correlación o a un esquema que incluya estas mafias políticas, ¿no? Le falta al presidente probar eso, ¿no? Y podemos hablar ahora de lo acertado o no, de cómo lo consideramos, de su respuesta al decretar un estado de sitio, ¿no? Pero lo cierto es que el planteamiento que creo que merece análisis es ese de que esta actividad de las maras, de las pandillas en las cárceles no es una actividad aislada, sino que tiene que ver con estos grupos. Y cierro con lo que me preguntabas anteriormente, que es quién controla las cárceles. Estos grupos mafiosos. Hay un ejemplo que es bastante ilustrativo, que es el de un militar, exmilitar, que se llama Byron Lima, que fue miembro de la inteligencia estatal, es hijo de otra persona, de otro militar que fue miembro de la inteligencia militar. A estas personas se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, crímenes muy graves durante el conflicto armado e inmediatamente después. A Byron Lima, hijo, se le atribuye la participación en la muerte de un obispo católico, Monseñor Juan Gerardi, que era el responsable de un documento de memoria histórica que señalaba con nombre y apellido a militares responsables de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Byron Lima lo meten preso y se convierte en un dirigente de mafias dentro de las cárceles, ¿no? Relacionado con el poder político e incluso obteniendo contratos de gobiernos locales formalmente establecidos en la ciudad de Guatemala, ¿no? Esas mafias son las que dominan las cárceles, a diferencia de El Salvador, donde durante mucho tiempo lo dominó específicamente las pandillas. En el caso de Guatemala ha sido diferente. Son esas mafias, esos grupos complejos, esas estructuras, mega redes de estructuras políticas criminales las que dominan las cárceles y otro tipo de actividades criminales en el país. Héctor, bajo su experiencia en el conocimiento regional, ¿este estado de excepción de alguna manera viola los derechos negados de los ciudadanos? En estos días de estado de excepción, ¿qué han podido detectar? ¿Qué derechos se han negado? A ver, en el caso de Guatemala, a ver, si te respondo desde una perspectiva regional, la respuesta es sí, es muy plana, es sí. Quizás el mejor ejemplo de esto sea El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lleva gobernando, si no me equivoco, más de 50 meses o ya casi para los 3 años bajo régimen de excepción, ¿no? El caso salvadoreño, me extiendo brevemente en esto porque es ilustrativo. Si en algún país dominaron las maras territorio, tuvieron conexiones políticas fuertes, se convirtieron en fuerza, casi que en una fuerza política independiente en El Salvador, ¿no? Diferentes gobiernos, diferentes funcionarios de distinto signo político han estado relacionados con las pandillas, hay exfuncionarios presos por eso. Y el presidente Bukele, su partido, él mismo accede al poder gracias, en parte, a un pacto con las pandillas, ¿no? En el caso de El Salvador tienen dominio territorial, como digo,
y pactar con ella significaba garantizar votos para el partido del presidente, ¿no? Y así llega en parte a la presidencia del país. Luego ese pacto se rompe en el 2022, se genera una ola de violencia que deja más de 80 personas muertas en las calles del país en menos de 72 horas, y eso provoca el decreto de un régimen de excepción, ¿no? Y con ese un régimen de excepción que anula garantías constitucionales, sobre todo de debido proceso, ¿no? Si tú sos un ciudadano salvadoreño, te pueden meter preso, pueden allanar tu casa sin orden judicial, te pueden meter preso, capturar sin una orden administrativa y aunque no haya flagrancia, solo porque un policía dice que sí, que alguien le dijo que tú sos pandillero, que sos criminal, ¿no? O porque sos un enemigo político del presidente, ¿no? Te meten preso y puedes estar ahí 6 meses, el estado de excepción lo permite, sin que nadie diga nada. Hay opositores políticos y miles de ciudadanos en situación de desaparición forzada y aislamiento porque no tienen acceso ni a su familia ni a sus abogados, ¿no? Esos son los derechos que en el caso de El Salvador no existen. Y el país vive en un régimen de excepción, en un estado de sitio sin garantías constitucionales desde hace casi 3 años, ¿no? En el caso de Guatemala, eso acaba de suceder, no ha habido, digamos, todavía un reporte exhaustivo de qué tipo de derechos se han visto más afectados. Lo que te dice la gente en la calle es que la movilidad en la ciudad de Guatemala sigue siendo pues la misma, ¿no? Pero esto no es nuevo en Guatemala, sobre todo en las zonas rurales y con alta presencia de población indígena. La verdad que la población indígena en Guatemala es la mitad de la población, ¿no? Y que los indígenas mayas, en zonas de alto valor por sus recursos naturales, ¿no? Y históricamente con mucha presencia de industrias extractivas que en connivencia con gobiernos de turno han decretado regímenes y estados de excepción a lo largo de los años, ¿no? Focalizados. Y cuando eso se decreta, lo que ocurre es que los ciudadanos guatemaltecos de esas regiones pierden derechos. Se les captura, entran a sus casas sin orden, se los captura sin que existan órdenes administrativas, permanecen presos provisionalmente meses hasta años. Entonces, esos derechos ya Guatemala, digamos, el atentado contra esos derechos no ha ocurrido ahora con este régimen de excepción, sino que lleva ocurriendo con regímenes de excepción y estados de sitio focalizados, y de hecho la práctica del Ministerio Público, orientada por razones políticas a personas que el Ministerio Público y sus aliados políticos consideran enemigos, también ven sus derechos disminuidos, ¿no? Aunque no exista formalmente un régimen de excepción o un estado de sitio, hay muchos exinvestigadores fiscales que en su momento investigaron a los grupos de poder que ahora están aliados al Ministerio Público, que están presos, y no es que estén presos porque hay un estado de excepción que extienda los límites de prisión preventiva, es simplemente porque un juez de esa macroestructura política decide aplazar ad eternum el proceso, y puede una persona pasar 1 año, 2 años presa así, ¿no? Entonces sí son sobre todo los derechos al debido proceso que pueden generar en violaciones más graves a la vida, ¿no? O sea, ya en el caso de El Salvador, por ejemplo, hay gente muerta en las cárceles, ¿no? Torturada en las cárceles. En el caso de Guatemala también hay denuncias de tortura, ¿no? Esa es un poco la situación. Héctor, ya para terminar, el presidente Bernardo Arévalo decretó por 30 días este estado. ¿Se podría ampliar o cree que es suficiente ya para que se normalice todo en Guatemala? Es complicado, esa respuesta es complicada. No sé cuál es el pensamiento del presidente Arévalo. Yo honestamente creo que en términos prácticos de combatir la criminalidad, el estado de sitio no le va a ayudar en nada, ¿no? O el régimen de limitación de garantías constitucionales le va a ayudar en muy poco.
Pero como digo, son momentos políticos complicados. Este es el momento en... Creo que el contexto político es que Arévalo entiende que lo que ha pasado en las cárceles, los motines, las muertes de policías, son, y así lo ha dicho, ¿no? Son actividades promovidas por los socios políticos de las pandillas, que es este grupo llamado Pacto de Corruptos, para desestabilizar a su gobierno. En un momento, en 2 meses, en que son fundamentales para todos los procesos de selección del nuevo fiscal general o la nueva fiscal general, ¿no? Entonces, es muy posible, creo que es un análisis válido decir que Arévalo puede verse tentado a extender ese régimen de excepción, sobre todo en lo pertinente a las cárceles, durante los meses que dure este proceso de selección, que es el primer trimestre del año, ¿no? Ese es un escenario en el que nos podemos ver. Ahora, que eso sea efectivo para controlar los niveles de criminalidad, ese es otro análisis, ¿no? Bueno, Héctor, yo creo que nos vamos a encontrar porque esto va a seguir avanzando, si se va a ampliar ese plazo y qué va a pasar también con la violencia, con todo este tema político y con toda esta situación que está pasando en Guatemala. Gracias por tu tiempo, Héctor. Un gusto. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nuestros suscriptores, gracias por estar siempre ahí. Cada vez tratamos de abordar temas que tengan que ver con la región, aunque un alto porcentaje tiene que ver con Venezuela, pues ahora estamos viendo connotaciones que están sucediendo en otros países y que impactan a nuestra región. Gracias por comentar, por seguirnos, por darle like y super like, y aquí los leemos. Hasta la próxima.